Bien, sí, ¿no? Me imagino que sí. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, Se escucha. perfecto. Ah, perfecto. Bueno, genial. Bueno, hoy tenemos eh, el último shiur, primero antes de Yom Kippur, y es el último shiur de el tema que venimos estudiando en el Michtam Eliyahu, el Rav Dessler, acerca de la descripción del Geinam. La verdad que había intentado eh, reducir el curso a... Hola. Eh, Había intentado reducir el curso en una o dos clases, pero no pude porque la verdad que es bastante extenso y la verdad que no estamos apurados para nada y yo sé que es un tema que no siempre se trata y mucho menos tan explícitamente, pero bueno, somos fieles al Rav Esser y le seguimos, tratamos de seguirlo renglón por renglón, párrafo por párrafo para bueno, respetar su orden. Así que bueno, nos tuvimos que extender. Hoy sería la tercera clase y la última, hoy sí, porque ya quedan solamente dos temitas para desarrollar. Bueno, antes de todo, eh, les cuento que esta clase quizás nos venga bien justo antes de Yom Kippur, porque ya siempre decimos que todo este estudio, este análisis, debería ser para nosotros una especie, digamos, de resorte para que nos distanciemos y no nos alejemos del Geinam. Cuanto más uno lo conoce, más uno se quiere escapar. Entonces, está bueno eh, aprovechar estos momentos porque son los momentos para, digamos, hacer esas recapacitaciones, esas correcciones, para así al Geinam lo vemos bien de lejos o mejor aún ni siquiera lo vemos. Bueno, justamente el, eh, una de las fuentes que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con los Aseret y Bet Teshuvah, los 10 días de Teshuvah. Hay una famosa discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Estamos en Masejet Rosh Hashanah, página 17. Ahí discuten Bet Shammai y Bet Hillel qué suceden con los Beinonim, con los famosos tres libros que se abren, el libro de los Tzadikim, el libro de los mediocres y el libro de los Reyaim, de los malvados. Y hay una discusión, Bet Shammai y Bet Hillel, si el libro de los mediocres, ¿no? Aquellos que tienen mitad y mitad entre méritos y transgresiones, si son inscriptos directamente en el libro de la vida, así opina Bet Hillel, o si Dios los mantiene, digamos, pendientes o en suspenso, por así decirlos, hasta Yom Kippur, y recién ahí los inscribirá en el libro de la vida. Pero justamente en esa Gemara de Rosh Hashanah, la Gemara se define por qué se considera un Rayá. Los Rayaim que son escritos en el libro de no la vida, que de hecho no es un libro, sino es el libro de no vida. No están escritos en un libro, sino están borrados del libro de la vida, los Reyaim. ¿De qué Reyaim estamos hablando? ¿Y cómo son juzgados y dictaminados estos Reyaim? Aquellas personas que tienen más transgresiones que méritos. Bueno, sobre eso justamente aparece una Gemara que dice lo siguiente. Yo se las voy a leer y después la analizamos. Te repito, Masejet Rosh Hashanah, página 17. Leo. Poshe Israel Begufán. Los malvados, los transgresores de Israel, del pueblo de Israel, Begufán, que han infringido con su cuerpo. Uposhe Umot Aolam Begufán. Y lo mismo pasa con los transgresores, los perversos de Umot Olam, del resto de las naciones, Begufán, que utilizaron su cuerpo para delinquir. Dice la Gemara, Yordim la Geinam. Ellos bajan al Geinam. Benidonim ba shenem asar jodesh. Y son juzgados 12 meses. Leahar shenem asar jodesh. Al cabo de 12 meses,
Gufan Kale, su cuerpo se elimina, se extermina. Nishmatan Nisrefet, sus almas son quemadas. Berruach Mefazartan Tajat Kapot Raglei Atzadikim. Un viento eh, espolvorea o esparce las cenizas de lo que quedó de ellos debajo de las plantas de los pies de los tzadikim. Ahí trae un versículo la Gemara, va sotem reshaim kiu efer tajat kapot raglehem. Pisarán sobre los malvados porque serán como ceniza debajo de sus pies. Así dice el versículo. Todo esto, clara la Gemara, son los reshaim de Israel Begufán, que pecaron con su cuerpo. Y lo mismo los reshaim de Umota Olam. Pero fueron pecados específicos que utilizaron su cuerpo para pecar. Ahora vamos a ver qué tipo de pecado está hablando la Gemara, aquellos reshaim que les sucede esto. La Gemara clara, no estamos hablando de los herejes, los apicorosim, todos los delatores, etcétera, todos estos no tienen fin para su Geinam, no dura solamente 12 meses. La Gemara dice, todas aquellas personas que son minim, los famosos herejes, ¿no? Aquellos negadores de la Torá, dice la Gemara, ni yordim la Geinam, benidonimba le dorei dorot. Bajan al Geinam y son juzgados en él, le dorei dorot, de generación tras generación. Geinam kale, vehen einam kalim. El Geinam se acaba, llega un momento que el Geinam termina su ciclo, cumple su función, vehem einam kalim. Sin embargo, ellos continúan todavía siendo sojuzgados. Y dice, y trae acá el Talmud de por qué es así, me preguntan por qué es así, por qué realmente no terminan de ser juzgados nunca. Dice la Gemara, porque ellos provocaron la destrucción del Bet Hamikdash. Como dice el Pasuk, Betzuram levalot sheol mizebul lo. Ellos fueron los que provocaron que el Bet Hamikdash, el templo de Hashem, se desgaste y pierda su santidad. Mi peneiche pastuye de Bazebul, porque ellos fueron los que provocaron la destrucción del Bet Hamikdash. Esto la Gemara básicamente lo aplica a ustedes. Si ustedes siguen los cursos de los días martes, la verdad que estudiamos justamente este tema con bastante extensión y profundidad y aprendimos que los tzedokim, los baitosim, todas esas ramas y sectas saduceas fueron los que provocaron la destrucción del Beit HaMikdash. Sobre esos dice el Talmud, Gufan Kale Behem Einam Kalim. Bueno, hasta acá es una Gemara. Hay una aclaración muy interesante que no lo dice la Beser. Ya que estoy en la Gemara, se las leo, que es muy interesante. Dice Raba es un comentarista, una emorá del Talmud. Dice, Inhu, mi shefirei bene mejosa, umikrayam benei geihinam. Dice Raba, esos reshaim, yo los conozco y los ubico. Son del grupo más selecto, mi shefirei. Shafir es Shapir, ¿no? Es algo lindo, bello. Son de la gente más, digamos, aristocrática de Benei Mejosa, de mi ciudad. Mi Shefirei. Umikrayam Benei Gehinam. Pero esos son Benei Gehinam. Son los, digamos, vamos a llamar así, los que van a sufrir Gehinam, por más que acá, en la tierra, aparentemente vivan una vida de lujos y vivan una vida, digamos, de placeres, mi Shefirei de la alta clase, sin embargo, sé que son Benei Gehinam. Así aclara Raba, como para demostrarnos que nosotros acá, como humanos, no nos dejemos llevar por las apariencias, no nos dejemos llevar por el nivel de vida o el estilo de vida. Acá lo principal es quién es cada uno y no de la forma que vive mundanamente. Entonces lo principal es saber qué hace uno acá y en base a eso, cuál será su futuro, que es el futuro eterno. Bueno, esa fue una aclaración de Raba, que no lo dice el Rav Dessler, yo simplemente lo traje porque me pareció bastante provechoso para nosotros. Bueno, vamos a analizar esta Gemara.
Eso lo que hace, después de desarrollar bastante y explicar cómo es el Geinam y bastantes detalles, lo que hace ahora es explicar la duración. ¿Qué quiere decir que los Reyaim son jugados 12 meses? ¿Y qué quiere decir que luego sus cenizas se convierten en el piso de las plantas de los tzadikim? ¿Y por qué hay ciertos tipos de Reyaim que ni eso? O sea, el Geinam se acaba, es como si se apaga el fuego de Geinam y sin embargo ellos siguen sufriendo. ¿Qué es lo que sucede y qué hicieron tan mal? Una aclaración que todavía no la hice y se las digo ahora rápidamente, para obtener un concepto, ¿sí? Cuando la Gemara más abajo pregunta, ¿quiénes son los Reyaim? Dice She, los Reyaim Begufán, los Poshe Israel Begufán. ¿A qué se refiere el Talmud con los transgresores de Israel, los Yehudim, Begufán, con su cuerpo? ¿En qué sentido? Toda la persona que comete una transgresión, una verá, un abón, generalmente puede hacerlo con su cuerpo. ¿Bien? Hay otro tipo de averot que se hacen sin el cuerpo, pero siempre el humano utiliza su cuerpo para transgredir. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir Begufán? El Talmud aclara que son las personas que nunca se pusieron un tefilín en su cabeza. Escarcafta de los manach filim afilupa amahat. Una persona que no se puso nunca el tefilín en la cabeza, nunca, jamás, nunca se colocó el tefilín en la cabeza, sobre esa persona aplica esta ley, esta regla, que durará su Geinam 12 meses y sus cenizas estarán debajo de las plantas de los tzadikim. El resto de las personas que cometieron transgresiones no tendrán la pena máxima o la duración máxima del Geinam. Ya dijimos la vez pasada que el Geinam le va a durar el tiempo que les lleve consumir la tumá, la impureza que se apoderó y se adueñó de su ser. ¿Está bien? Pero estos carcafta de lo manach tefilín, las personas que nunca se pusieron tefilín, el Geinam se da en tiempo completo. Ello se aplica el full time. ¿Está bien? Bueno, vamos a explicar esto con la ayuda de Hashem. No es fácil explicarlo, pero voy a tratar, si voy a hacer un intento. Bueno, a veces les explica lo siguiente, presten mucha atención. A ver, nosotros siempre dijimos que el Geinam, la esencia del Geinam, es justamente digamos, el arrepentimiento, el remordimiento de no haber hecho las cosas bien en tierra, cuando tuvo la vida, cuando tuvo la oportunidad. Esa es la esencia del Geinam, y ese es el fuego del Geinam, eso es lo que consume y lo que quema, ¿sí? Ahora, estos Reyaim, que nunca se pusieron el tefilín, y cuando no se pusieron el tefilín, presten atención, la idea de no ponerse tefilín no es porque no sabían, no les enseñaron. A ver, sabemos que hay gente que nunca en su vida recibió ningún tipo de instrucción judía. No vamos a meternos ahora en el tema ese, de a quién se lo puede considerar como una persona inocente en su falta de judaísmo y quién es responsable. No me voy a meter en ese tema, es un tema muy largo y muy polémico. Pero la intención de la llamada, por supuesto, es la persona que no quiso gobernar a Dios en su cuerpo. Eso, el tefilín está, la perashá de Shema Israel, que Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Y eso uno lo corona sobre su cabeza y sobre su cuerpo entero. Por eso se lo coloca justo arriba de la cabeza, de modo tal que gobierne sobre toda mi persona, sobre todo, básicamente, mi cuerpo, ¿no?, que está acá en la tierra. Vale decir que mi cuerpo esté sometido debajo del reinado de Dios. Esas personas que nunca, jamás aceptaron el yugo y la corona de Dios, nunca, jamás. Entonces, sobre esas personas hay que aplicarle toda la duración del Geinam, porque hay que consumirlos todos, porque no, jamás en su vida obtuvieron nada de Ruhaniut, nunca tuvieron un contacto espiritual, nunca tuvieron una conexión con Dios. Entonces hay que quemarlos todos, de punta a punta, de pies a cabeza. Y lo que está escrito en el Talmud, que se convierten en cenizas debajo de las plantas de los tzadikim, ya dijimos que no se queman cuerpos ni almas, no hay fuego real, ¿no? La intención es que se consume el ser de tanta pena, de tanta angustia. Eso, el producto, el resultado de tanto remordimiento,
se compara a las cenizas de lo incinerado. Lo que está quemado acá en tierra se convierte en cenizas. La persona esa que se quemó en el Gehinam se convierte en cenizas de modo tal que el tzadik apoya su planta sobre esas cenizas. Explica la Deser que los tzadikim se basan, aprenden del castigo que tienen los reshaim sobre ellos. Ellos ven la severidad y el rigor del juicio de Dios, y a ellos les sirve a los tzadikim apoyarse sobre eso para aprender de eso y no copiarlos, y no imitarlos. No se aplica solamente a los tzadikim gemurim, todos los tzadikim, que también somos todos nosotros, ¿no? Que tenemos buenas intenciones y tratamos de conducirnos según la voluntad de Dios, somos tzadikim en ese sentido. Nosotros aprendemos del castigo de los reshaim. Para nosotros es aleccionador. Es como que utilizamos sus cenizas y nos apoyamos y pisamos sobre eso para pisar en firme, para no equivocarnos. Porque como dijo bien Raba, esos reshaim gemurim, que se terminan consumiendo en el Gehinam, pero en la tierra, no parecían personas quemadas. Como dice la Gemara, que en el mundo venidero, en el Gehinam, su cara va a parecer como el fondo de una olla. El fondo de una olla no es donde va la comida, sino la base de la olla, ¿no? Donde pega el fuego, en una olla de aluminio, queda todo ennegrecido. Dice la Gemara que la cara de ellos va a quedar negra, de tanto fuego que van a recibir. Las intenciones de la Gemara, ya dijimos, no es que se van a quemar, la intención es que esos reshaim, su rostro se va a deformar, ya no va a tener figura. Y los tzadikim aprenden de eso y se corrigen, ¿está bien? Porque como dijo bien Raba, acá en esta tierra es todo muy confuso. Parecerían que la pasan bien, parecerían que tienen una buena vida, parecerían que son Shepirei de Shepirei, como dijo Raba. Es lo mejorcito, como decían los abuelos, la creme de la creme, son la creme de la creme. Bueno, acá eso que parece creme de creme, allá termina completamente incinerados, hacinados. Bueno, entonces los tzadikim tienen que aprender de eso. Por eso digo algo entre paréntesis, y no tiene que ver, no lo dice el Rav Dessler, y tampoco tiene que ver con el Gehinam en sí, pero sí tiene que ver con el momento que estamos viviendo, que son momentos, horas de juicio, ¿no? Entre la Seret Yemei Teshuvah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, son 10 días de juicio. El juicio es beneficioso, es provechoso. Porque fíjense lo que le pasa a la sociedad impune. Nosotros en Argentina lo vemos a diario, ¿sí? ¿Qué le pasa a una sociedad donde no hay justicia? ¿Qué le pasa? La sociedad se desgasta, la sociedad se desmorona, se pierde la confianza, se pierde la credibilidad. No hay instituciones, no hay, digamos, credibilidad, que es lo más importante en una sociedad, la confianza, y no la hay. Las sociedades impunes terminan mal. Nosotros como Yehudim somos muy, digamos, dichosos de vivir juicios todos los días. No juicio a los criminales políticos, no a los corruptos. Un juicio sobre nosotros mismos, sobre nuestras comunidades, nuestras personas. Nosotros aprovechamos el juicio porque el juicio es positivo, porque el juicio nos ayuda a corregirnos, nos ayuda a afianzarnos, a reafirmarnos, a replantearnos, nos ayuda justamente, como dice la Gemara en el Zohar HaKadosh, que estos reshaim que terminan en el Gehinam quemados 12 meses, siempre y cuando no hicieron teshuvá, siempre y cuando no se arrepintieron, siempre y cuando no tuvieron una mínima, digamos, sensación de arrepentimiento en este mundo. Pero si tuvieron arrepentimiento, ya no se aplica esta duración de los 12 meses. Así dice la Gemara en el Zohar HaKadosh. Ahora, esto que nosotros explicamos que la duración se aplica a estas personas, sobre todo el resto de la gente, que no son estos reshaim, que no se pusieron el tefilín ninguna vez, ya dijimos la semana pasada, solamente lo vuelvo a repetir muy brevemente, que el Gehinam termina, ni bien se quema toda la personalidad nuestra
que no estuvo conectada con Dios. Una vez que eso se elimina, queda nuestra personalidad pura y limpia, y ya después pasa así a la siguiente fase del Gan Eden, como dijimos la vez pasada. Y sobre eso justamente hay dos, hay varios ejemplos, pero voy a traer dos nada más, que uno es el siguiente, dice que hay un midrash que dice que Abraham Avinu rescata del Geinam a todos los que tienen el Brit Milá. ¿Qué quiere decir que Abraham salva del Geinam a los que tienen el Brit Milá? Por el solo hecho de tener el Brit Milá, ya van a tener un punto mínimo de conexión con Dios. Porque los que tienen el Brit Milá, a pesar que es una mini cirugía en la piel de la persona, pero eso influye en el rasgo de la persona, en la personalidad. Y en la personalidad uno se considera ya una persona circuncisa, una persona, no un cuerpo, una persona circuncisa, donde su instinto está ya, por así decirlo, medianamente mutilado, medianamente cortado. Ya no es un instinto completamente descontrolado. Cualquier yehudí que tiene Brit Milá tiene el instinto, por lo menos, controlado en cierto sentido. Y ese sentido de control sobre el cuerpo ya es un punto de conexión con Dios, y ya eso alcanza para salvarse del Geinam en su totalidad. Por eso Abraham los va a rescatar. Y eso es algo que los Yehudim heredan, ¿no? Digamos, cuando son circuncidados por sus padres o por el modelo, por quien sea. No solamente eso, cuanto más profunda sea la teshuvá que hagamos, cuanto más recapacitación tengamos, más vamos a tener conexión con Dios, y más nos estamos salvando del Geinam. La teshuvá en sí también tiene muchos niveles, como todos saben, y la teshuvá, cuanto más sincera sea, más penetra en nuestro ser. A veces le dice que hay una teshuvá muy superficial, y hay una teshuvá bastante más interna. Entonces, cuanto más interna sea, más nos cambia a nosotros, entonces más nos estamos alejando y distanciando del Geinam. Hasta acá es en lo que respecta a la duración del Geinam. Pero antes dijimos también que existe el concepto de que el Geinam no acaba nunca, o aunque acabe, el sufrimiento continúa y perdura. ¿Sobre qué aplica eso? La Gemara lo aplicó a los herejes, a las personas que provocaron la destrucción del Beit HaMikdash. Pero no solamente eso, todos conocemos que hay un concepto del karet. El karet, traducido al español, es la pena del corte, de la desvinculación. La palabra lijrot es cortar, es desvincular, desligar. La Torá dice que sobre ciertos pecados, ciertas averot, se aplica la pena del karet, que se desvincula el alma de Dios. ¿Qué quiere decir que se desvincula el alma de Dios? Eso no quiere decir que el karet, acá dice, excursión, no. No, papi, excursión, no sé, no, te habrás referido a otra. Excisión. Bien, excisión. Entonces, o sea, escisión, papá, ¿no será? Bueno, no importa. Hay otra palabra que me suena mucho, para que ahora me la voy a acordar. ¿Cómo se llama esta palabra? No, me lo olvidé. Excomunión, ¿puede ser? Excomunión. Me suena a excomulgación, algo así, o excomunión. Bueno, no me acuerdo. Bueno, más allá de la traducción, quiero explicar el sentido. No es la idea que se va a eliminar esa alma o ese ser. El yo ese no se va a exterminar. El karet no es eso. El karet no es un exterminio. Porque si se extermina no hay quien lo sufra. El yo ese que va a sufrir el karet es un yo que va digamos, a sobrevivir, a subsistir. Nada más que lo que va a sufrir es el vínculo con Dios, la conexión con Dios, el hecho de que Dios se dirija hacia él, lo ilumine o lo beneficie, eso se le va a quitar. Vale decir, escúcheme esto porque esto es muy importante, muy importante. Incluso la gente que está en el Geinam está siendo beneficiada por Dios. Ya vamos a ver dentro, el próximo párrafo es
que justamente la forma de quemarse en el Geinam es mediante una luz. Ahora vamos a ver, Dios lo ilumina y le muestra y le revela la verdad, y la verdad lo consume a esa persona. Pero hay una conexión con Dios. Dios lo quiere limpiar para después llevarlo al Gan Eden. Pero los que tienen caret, Dios se les aparta y ya no los quiere limpiar. Les quita su luz, les quita su beneficio. Y ellos, el remordimiento que tienen es eterno. No paran de sufrir esa lejanía, ese oscurantismo. Esto es el concepto del caret. Y es grave. ¿Y por qué es tan grave? ¿Por qué es tan grave el caret? Y presta mucha atención a lo que le voy a decir ahora. Dice la Dessler que el caret no es solamente por pecados graves, pecados capitales. Sabemos que se aplica a pecados muy graves, a Berot Hamurot, pero no solamente a eso. Por ejemplo, encontramos caret, por ejemplo, al que hace el ketoret, el famoso incienso del Bet HaMikdash, digamos, procesa las especias y hace la fórmula esa, digamos, de especias, pero no lo hace para servicio en el Bet HaMikdash, lo hace para olerlo, para tener provecho, para disfrutar de su fragancia. El que hace eso tiene caret. Otro ejemplo, el Shemen HaMishcha, el famoso aceite para ungir al rey, a los Kohanim, etcétera, o a otros, o al Mashiach, el que usa ese aceite, es una especie de bálsamo, que tiene también un proceso bastante interesante, el que lo usa para fines propios, para untarse la piel suya, también tiene caret. No son pecados graves. ¿Está bien? No es Gilui Arayot, el adulterio, no es Hilul Shabbat, no. Y sin embargo también tiene caret. ¿Por qué es tan grave eso? Explica el Rav Dessler que el caret aplica a las personas que desprecian el Kodesh, que profanan lo santo. Este es el concepto del caret. ¿A quién se merece el caret? A aquella persona que despreció lo sagrado. Como Yehudim sabemos que hay objetos sagrados, consagrados al servicio de Dios. Y esos objetos tienen que ser respetados y valorados, porque es la base del servicio de Dios, es la base, es el fundamento para poder marcar y delinear las distintas categorías en este mundo. No puede ser todo igual. Lo que pertenece a Dios es de Dios y hay que tener el máximo respeto, y lo que no, pero no se puede profanar. Las personas que usan el ketoret, el incienso, o las personas que usan el shemen hamishcha, el aceite para la unción, esas personas gilelú, hicieron una profanación, vaciaron, le sacaron el contenido sagrado y lo convirtieron, lo profanaron, lo convirtieron en algo mundano. Es como una especie de desprecio al Kodesh, en lo sagrado. Por eso esas personas merecen el caret, merece que Dios no se les dirija, que Dios no los quiera limpiar, porque atentaron contra las bases de nuestro servicio a Dios. Por eso es tan grave. Por eso en Shabbat, por ejemplo, cuando se le aplica caret al que profana el Shabbat, no se lo llama al que transgrede el Shabbat, al que profana el Shabbat. Mejalelea, dice la Torah. Mejalelea, lejalel es de la palabra jol. Jol es julín. Julín es lo vacío, lo profano. El Hilul Shabbat es lo grave, y por eso, por no haber respetado y consagrado el día a Dios, por eso reciben el caret. Lo mismo pasa, dice el Rabbi, algo muy fuerte. Inclusive con la Gemara aplica el caret a las personas que no estudian Torah cuando pueden hacerlo. Es algo gravísimo y fuertísimo, eso es muy estremecedor esto. Pero hay que decirlo y hay que tratar de corregirlo. El Talmud dice que aquellas personas que pueden estudiar Torah y no lo hacen, también aplica sobre ellos el caret, la pena del caret. Así que, Kol she'efshar la'asok b'Torah ve'ino osek, sobre ello está escrito, y caret te caret anefesh ahí, que se excomulgue esa alma. Es algo muy importante esto. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante no estudiar Torah? ¿Por qué merece el caret? Porque otra vez, la Torah es lo sagrado. Y el que en lugar de aprovechar lo sagrado, en lugar de utilizar lo sagrado, de darle el espacio que merece, en lugar de eso lo vuelve vacío, le quita el contenido. Para él le da lo mismo, desprecia el estudio. La persona que desprecia el estudio, que le da lo mismo estudiar o no, ese tipo de persona también está haciendo una profanación de lo sagrado.
Entonces, sobre él también aplica el Karet. Por supuesto que siempre decimos que todo esto siempre que uno no se arrepienta. Esto no es para atemorizar ni para que nadie entre en pánico y nadie, digamos, se asuste digamos, se espere lo peor para sí. No, justamente lo contrario. La idea es que uno tome conciencia y se dé cuenta de que lo sagrado es sagrado y empieza a partir de ahora a darle mayor importancia y relevancia, ¿no? Hay una frase del Rav Esser que se las quiero leer, es bastante retórica, pero bien al momento. Déjenme que se las leo y seguimos con el siguiente tema. Dice el Rav Esser así. Se los leo porque me gustó la frase, no le quiero quitar ni una letra. Dice, Samim et zela lev mamash, nos ponemos atención de esto que estamos estudiando. Haima ergel mema et tahilul o adraba koflopi kama. El hecho que estamos ya acostumbrados a la profanación de lo sagrado, ¿disminuye la profanación o lo contrario, lo duplica y lo multiplica? Dice el Rav Esser. O sea, el hecho que a veces estamos acostumbrados ya a no valorar lo sagrado, eso no quiere decir que deje de ser grave. Uno toma conciencia y empieza a darle más lugar, ¿sí?, a todo lo que es sagrado. El Rav Esser no lo dice, pero yo lo aclaro también, que esto también aplica al respeto por el Beit Knesset, al respeto por el templo, que también es un lugar sagrado. También hay que darle su impronta, su veneración, y no lejalel, no profanar ese lugar tan especial que hoy en día no lo podemos aprovechar en pleno, porque estamos digamos, en cuarentena, todavía seguimos. Pero bueno, con todo ello tenemos que recapacitar sobre eso. Acá, como dice, acá lo tengo a Jacob Pinjasov, tefilá con Kedushá, tefilá, bueno, Jacob, ya me lo olvidé, tefilá con silencio, tefilá con Kedushá. Exactamente, eso que dice Jacob, que también lo repite todas las veces para que nos entre y nos convenzamos de una buena vez, es la intención de esto, ¿no? Darle el respeto al Beit Knesset porque es un lugar sagrado y no hay que profanarlo. Bueno, no quiero ahora hacer mención, ¿no?, que de la palabra karet que venimos estudiando, tienen las mismas letras de la palabra keter. Keter es corona en hebreo, y karet es lo contrario, ¿no? El exterminio. Entonces lo que tenemos que hacer es revertir el karet por el keter, ¿no?, que es coronar a Dios, que el lugar de Dios sea el palacio de Hashem. Y de ese modo, Hashem va digamos, a permitirnos el retorno y eliminar el karet. Bueno, vamos al último tema que nos toca sobre Geinam, y con esto ya terminamos y culminamos todo. Vamos a una discusión muy interesante. Y ahora vamos a lo que llaman las fases del Geinam, el proceso. Ya hablamos de la duración, hablamos del concepto, hablamos de los aplicados, hablamos de las distintas penas, hablamos de todo. Pero ahora vamos a hablar en las fases. ¿Cuáles son las fases? Hay 3 fases y las cuales vamos a desarrollarlo y terminamos con ese tema. El Talmud trae una discusión. Presten mucha atención. El Talmud trae una discusión entre Tanaítas. Esto está en el Zohar y también está en el Talmud. Yo lo voy a leer muy brevemente y después vamos a analizarlo. Le leo lo que dice el Zohar en la Perashá de Shemot. Primero voy a un Midrash, después voy al Zohar. Voy a un Midrash. El Midrash está así. Escuchen bien, y así. Bella. Es así. Arranco de antes. Galgal Jamá y Eshlon Artik. Hay un pasú conocido que nosotros decimos Ve'en Istar Mehamato, ¿no? Que decimos en la tefilá de Shabbat. Que del En Istar Mehamato, no hay quien se pueda ocultar de su jamá. La palabra jamá es sol. En la Shona Kodesh no se dice Shemesh, se dice jamá. Jamá es sol, es el calor. La palabra jam en hebreo es calor. Dice el Midrash, Galgal Jamá y Eshlon Artik. El sol tiene una protección, un envoltorio, un artik, una especie de cápsula. Podría ser una capa de ozono, tranquilamente. Sheneemar, como dice el versículo, la Shemesh
Sam Ohel Baem. Al sol le puso un Ohel, le puso una tienda sobre el mundo. Hay una tienda que separa el sol del globo terráqueo, ¿sí? Besha'a Shehu Yotze, en el momento que el sol sale, por el oriente, ¿no? Sale el sol, en ese momento el sol irradia su luz sobre esa cara, sobre ese hemisferio. Akadosh Baruj Hu Matishko Job Bemaim. Lo que hace Dios es dispersar una capa de agua, que puede ser tranquilamente la humedad atmosférica, ¿sí? Lo que vemos a veces como nubes, digamos, por así decirlo, delineadas, pero aunque no haya nubes, siempre hay una atmósfera que lo que hace es que los rayos del sol se disipen, se pierdan su, digamos, su potencia, su intensidad, y no dañen a la población mundial. Porque si no, el sol quema el mundo. Aval atid lavo, pero en el mundo venidero, esto va a pasar cuando venga el Mashiach, que todos pedimos que venga el Mashiach, escuchen lo que va a pasar cuando venga el Mashiach. Akadosh Baruj Hu me arteló minartico. Dios lo va a sacar de su funda al sol. Dios va a correr la atmósfera. Y el sol va a pegar de pleno a la tierra. Los rayos del sol, esos rayos violetas que tanto les tememos y nos ponemos protectores solar, bueno, ese sol con toda su intensidad va a golpear la tierra entera. ¿Qué va a pasar? Imagínense qué va a pasar. Escuchen esto. Ahí depende de la cantidad de humanos que haya. Va a haber humanos Reshaim y va a haber humanos Tzadikim. El mundo se va a dividir en dos. Los Reshaim, Melahet bo eta Reshaim. Los malvados se van a quemar. Se incineran con el sol. Como dice el Pasuk, Belieto toa yom haba. Hay un Pasuk. Así dice el Talmud. El Midrash en Bereshit Rabá, Perashá Bereshit, Perashá 6. Empieza con esto, ¿no? Después vamos a seguir un poquito más. Rabbi Anai y Rabbi Shimon aprendieron de este versículo que en el futuro Dios va a mostrar su sol ante la población mundial, quemará a los Reshaim, y más abajo, acá no lo dice, pero más abajo dice este Midrash, que los tzadikim van a tener provecho y goce de la luz solar. Los tzadikim van a regocijarse con esa luz, y los Reshaim lo contrario. De acá aprende Rabbi Shimon, el famoso Rabbi Shimon y Rabbi Anai, dos Tanaim, dicen, En Geinam el Ayom. Esto es una alusión, es una referencia al Geinam. Y el Geinam no va a ser un Geinam, un infierno, sino va a ser un Yom, va a ser un día. Sheumela et Reshaim, va a ser un día luminoso. Y esa luz va a quemar a los Reshaim. Como dice el versículo, Ine Yom va boer ketanush. Llegará el día que ese día va a quemar como un horno. Los Rabbanán, los Tanaim, el resto de los Tanaitas le discutieron a Rabbi Shimon y le decían, no, Yesh Geinam, hay Geinam, no solamente hay una luz, sino también hay un Geinam, hay un infierno. Como dice, traen un versículo, Neum Hashem Asher Ur lo Besion, va a haber un Ur quiere decir fuego. Y Rabbi Yehuda Barilai, ¿está bien? Otro de los Tanaitas muy conocidos, dice, Lo Yom Velo Geinam, el Aesh, Sheyotzet mi gufan shel reshaim umelaet totam. Ni día ni infierno, sino un fuego que sale dentro del cuerpo de los reshaim y los quema. Y trae otro pasuk que dice eso. Hay tres versiones en el Midrash, cuál va a ser el formato del Geinam futuro. Explica Radeser que esto que acá luce como una discusión, hay otros Midrashim que concilian todas las opiniones. No es que es una u otra, sino que los Tanaim están discutiendo o mostrando otros aspectos
de cómo va a ser el Geinam. El Geinam va a tener 3 fases. La primera fase es la del sol, que se desfunda y se muestra con todo su esplendor a la población. ¿Qué quiere decir que el sol? Hashem, ¿qué quiere decir que va a mostrar el sol? Sepamos que el sol, acá en la tierra, es una manifestación del poder de Dios, ¿está bien? El sol se puede decir que es, digamos, la estrella más imponente en lo relativo al humano, es lo que le da al planeta Tierra toda su vida, ¿sí? Vale decir que dentro de las cosas que Dios revela y se muestra, el sol es lo que más se ve. No solamente porque se ve, porque es lumínica y porque nos permite ver y visualizar, no solamente eso, sino por toda la radiación que permite el desarrollo del hábitat en el mundo, ¿está bien? En la Tid Lavó, todo eso que está encapsulado y que acá en la tierra mucha gente ve el sol y ni piensa en Dios, cuando venga el Mashiach, vamos a ver todo el esplendor de Dios. Nos vamos a dar cuenta de todas las maravillas que Dios hace y cómo Dios prodiga la vida al mundo entero. Va a ser una revelación de Dios y va a ser tan asombroso y tan espectacular que los Reshaim, cuando vean semejante luz, no lo van a poder creer, no van a poder controlar su remordimiento. ¿Cómo no lo vimos cuando estábamos vivos? ¿Cómo no lo vimos cuando estábamos en la vida normal, en el Olam Hazé? ¿Cómo? Toda esa vitamina que Dios envía, toda esa luz, todo ese ecosistema fabuloso, ¿cómo no lo vimos? Esa luz, dice Rabbi Shimon, es la que quema. Hashem se va a mostrar, pero de tanta luz va a enceguecer y va a incinerar a las personas que no la pudieron ver en vida. Esto explica Rabbi Shimon. Esto quiere decir que Dios va a quitar la atmósfera, o sea, se va a revelar en todo su esplendor. No, ahí no termina, hay una siguiente fase. Una vez que uno, el Rayá, se quema de no haber aprovechado la luz divina, no solamente eso, luego le viene un remordimiento interno. Lo que dice acá también los Rabbanán, que hay un Geinam, y dice Rabbi Barilai que la intención es que hay un fuego interno que sale del cuerpo. ¿Qué es el fuego interno que sale del cuerpo? Lo que sale, explicamos varias veces, es que la persona que uno fue en vida, esa persona también va a seguir viva después de la vida, y esa personalidad va a estar muy demacrada, porque hablamos de un Rayá que no trabajó su ser y terminó siendo una persona cruel, sanguinaria, malvada, etcétera, perversa. Esa perversidad va a continuar haciendo sus males. Esa amargura, esa crisis, esos nervios, ese mal vivir continúa, y eso quema al Rayá. Y no solamente eso, hay otra fase, que es la fase de lo que se llama del Geinam. El Geinam ya tiene que ver con el fuego externo, con lo relativo, con todo lo que uno no pudo producir, con todo lo que uno no pudo aprovechar. Son las 3 fases del Geinam que se van a dar el día de mañana. No es que es una u otra, sino que son 3 fases. Todo esto, dice el Rabbi, que es muy interesante, que por supuesto siempre hablamos que uno no hizo la teshuvá correspondiente, que uno no se arrepintió, ¿sí? Siempre hablamos de las personas, como dice el Talmud, y como dijimos varias veces ya, que el Zohar lo aclaró, son las personas que no hicieron teshuvá a tiempo, ¿sí? De eso estamos hablando. El Gemara Nedarim en la página 8 termina con el último concepto, que es el siguiente. Todos conocemos que hay una idea, una imagen del Kaf Hakela. El Kaf Hakela se considera una de las etapas del Geinam. ¿Qué es el Kaf Hakela? El Kaf Hakela, lo traduzco al español, vendría a ser como una catapulta o como una onda. Eso es el Kaf Hakela, ¿no? Kaf es Kaf, es como si fuera una palma, el Kaf, y Kela es lo que tira la onda, ¿sí? Kaf Hakela. La intención del Kaf Hakela es justamente esos Reshaim. Los Reshaim que van a sufrir de tanta luz, cuando vean la luz,
no van a tener un goce. Van a ver la luz, pero para quemarse. Es una luz que, en lugar de causarles placer, los termina causando remordimiento. Ese es el kaf hakela, es una onda que es estirada, pero para luego rebotar. Se les muestra mucha luz para luego sufrir de no haberla aprovechada a tiempo. Ese es el concepto del kaf hakela. Y por supuesto que, como termina acá diciendo el Zohar, todo esto no aplica a los tzadikim. Los tzadikim, como nosotros, que tenemos intención y voluntad de servir a Dios, y que usamos nuestro cuerpo en servicio a Él, nosotros cuando veamos tanta luz de Dios, vamos a tener un regocijo, vamos a tener un placer. El sol no nos va a quemar, el sol al contrario nos va a iluminar, y vamos a tener todo ese resplendor de Dios que nos va a hacer sentir mucho mejor de lo que acá lo sentimos a Dios. Para nosotros, ese hecho de que Dios va a revelarse en todo su esplendor, en toda su magnitud, para nosotros va a ser un efecto, digamos, multiplicador y potencial. Porque toda esa luz que acá en la tierra vivimos, allá en el día de mañana, va a estar mucho más intensificada. Eso es lo que nos espera en el Atid Labo. Y por eso todo lo que estudiamos ahora, y termino con esto, es lo que dice el Rav Esler, que nos viene muy bien para estos días previos a Yom Kippur. Nuestros jajamim nos dicen así: Retzonja shelotamut, mut at shelotamut. Escuchen esta frase de nuestros sabios, que tiene que ver con todo lo que estudiamos, ¿no? Con esto termino el ciclo del Geinam. ¿Querés no morir? Morite antes de morir. Repito, Retzonja shelotamut, ¿querés no morir? Morite antes de morir. ¿Qué quiere decir esto? Es lo siguiente. Nosotros, a ver, Dios ocultó de la persona, de toda la humanidad, ocultó el futuro. No solamente el futuro en la tierra, el futuro en Atid Labo, el futuro eterno. Todo esto que nosotros acabamos de desarrollar y de describir con la máxima cantidad de detalles que pudimos, está oculto a los ojos del ser humano. No lo vemos. No vemos el Olam Haba, no vemos el Geinam, y Hashem lo ocultó. ¿Y por qué lo ocultó Hashem? ¿Por qué Dios lo ocultó? Para permitirnos a nosotros el libre albedrío, el poder elegir y optar qué camino tomar en la vida. Si Dios nos hubiera revelado y mostrado, si hubiéramos tenido una película de 5 minutos de la Atid Labo, ninguno de nosotros atisbaría, se animaría a mover un dedo si no es la voluntad de Dios. Pero Dios lo ocultó. Nosotros, dice el Talmud, a pesar que Dios lo ocultó, nos dio en la Torá la suficiente cantidad de datos y descripciones que el Rav Esler acaba de desarrollar magistralmente, como para que podamos por lo menos espiar lo que va a suceder cuando Yamut, cuando la persona esté allá. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es adelantar ese escenario acá. En vida tiene que saber lo que va a pasar después de la vida. ¿Para qué eso? Para que no termine en la no vida. O sea, ¿querés no ir a ese lugar de no vida? Entonces, acá vivila. Acá tratá de describirte todo el escenario catastrófico del Geinam para poder evitarlo. Por eso lo que hicimos hasta ahora, a pesar que es un tema no muy agradable, pero es muy necesario. No se habla generalmente de esto porque la verdad que generalmente espanta el tema este, pero para nosotros, que lo estudiamos religiosamente, como dice Rav Esler, nos va a servir para hacer un flechazo, un vistazo, ¿no? Una especie digamos, de adelanto de lo que es el Geinam, para no tener que sufrirlo. Porque repetimos, todo esto es a la persona que no hace teshuvá, a la persona que no se arrepiente, la persona que nunca buscó la luz y no quiere la luz en la vida, pero el que sí la quiere, el que sí se arrepiente, el que sí empieza ahora a consagrar lo sagrado, a respetar lo que le pertenece a Dios, el templo, la Torá, en general los objetos valiosos que tenemos, el que empieza ahora a ponerse el tefilín en la cabeza, coronar a Dios sobre uno, el que empieza ahora a conectarse con Dios y recibir el resplandor, la divinidad, a tener ese vínculo cercano con Él, el que lo hace en vida, está por supuesto, está construyéndose y está protegiéndose de lo que va a pasar en la Atid Labo, está ganándose ese lugar de privilegio de los tzadikim, que cuando Dios se revele van a tener placer y goce. Y eso es lo que tenemos que buscar acá en esta vida, todo el momento que podamos.
hasta acá terminamos. Hay 3 conceptos más que no los quiero hablar porque ya se me fue la hora completamente, pero por lo menos, no voy a decir que espero que les haya gustado este curso, pero espero que les haya servido este curso, ¿sí? Porque justamente ahora, antes de Yom Kippur, cuando vamos a hacer todo el vidui, toda la confesión, la confesión sincera y genuina es la que nos va a construir a nosotros como mejores personas, nos va a hacer conscientes de las cosas que no hay que hacer y nos va a distanciar de eso. Y créanme que es un privilegio, es un favor enorme el hecho de tener un kippur, el hecho de tener un perdón, el hecho de tener una renovación, el hecho de tener una oportunidad de mejorar y continuar y seguir, digamos, intensificando el vínculo con Dios. Espero que todos lo podamos hacer. Teskule Shanim Rabot, Hatima Tová. Ya les aviso que para después de Yom Kippur, el miércoles que viene, si Dios quiere, va a ser días antes de Sukkot, empezamos un tema nuevo. Me van a preguntar qué vamos a estudiar, se los voy a decir, un tema muy lindo, va a ser muy profundo, pero muy lindo. Se llama Olamot. Olamot es el próximo tema a estudiar, que también son varias páginas. Es un nuevo tratado del Radeser que tiene que ver con los mundos que hay en la Tierra. Sabemos que hay 4 mundos, Olam Asiá, Yetzirah, Briá, Atzilut, son 4 mundos, que hay 4 dimensiones, digamos, del cosmos. Vamos a analizarlos, si Dios quiere. Es un tema muy cabalístico y muy profundo, espero que les sirva también. Con el Radeser estamos garantizados de poder comprender cosas muy ocultas y profundas. Bueno, saludos a todos, les agradezco que participen en el Shiur y que me hayan tenido la paciencia y no me Tová, hayan... Hatima Tová para todos. Hay una cosa muy interesante hoy. Si Atimato va. bien el curso era fuerte, pero por lo menos nos diste el antídoto para poder prevenirlo. Y eso es lo principal que hay que destacar. Gracias por el antídoto. Hatima te va para vos y para todos los virtuales que están ahí presentes. Jaco, ¿cómo era la frase que siempre decís? Me la quise acordar y se me fue. La dijiste perfecto al final. Tefilá con silencio, tefilá con kedushá. Ah, bueno. Se ve que hace mucho que no te escucho, ¿eh? Pero No, bueno. nos extrañamos mutuamente. No te canses de repetirla hasta que nos entre de una buena vez. Por supuesto. Bueno, Hatimato va. Es tal cual. Bueno, es la Shem. Hatima Tovat, Skoye Shanim Rabot, Hatima Tomo para todos. Hatima Tová. Hatima Tovat. Acá me preguntan, voy a responder. $304.